Buen día, reciban un cordial saludo. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Industrial de Santander. Mi grupo está conformado por mis compañeros Julio Suárez y Juan Carlos Solano y quien les habla, Diego Naranjo. Como tema principal de nuestro proyecto final de cálculo, en el cual debemos explicar alguna aplicación de cálculo 3 a nuestra carrera, que es Ingeniería Electrónica, elegimos analizar el artículo llamado Determinación de la solución de la integral doble de Fresnel para predecir la atenuación electromagnética en el caso de doble filo de cuchillo con reflexión en la superficie terrestre, donde nos enfocaremos en la integral doble de Fresnel. Bueno, entonces el efecto de atenuación o pérdidas de potencia causadas por obstáculos tipo filo de cuchillo es un importante problema de comunicación para receptores fijos o móviles. Entonces, ¿qué es un filo de cuchillo? Estos son obstáculos que se encuentran entre el radio de propagación de las ondas que se encuentran entre el receptor y el emisor. Entonces, como podemos ver, acá tenemos un muy simple ejemplo de lo que podemos o vamos a trabajar. En nuestra parte central vamos a obtener nuestro obstáculo de filo de cuchillo, que en esta parte sería estos dos objetos que se están interponiendo en la propagación de nuestra onda. Nuestra zona de Fresnel es causada por la propagación de ondas que vienen en sentido elíptico, es decir, vamos a tener ondas que se van propagando elípticamente y nos producen nuestra zona de Fresnel, que es la zona en donde nuestra onda se está disipando. Para poder trabajar esta parte de objetos que se encuentran obstaculizando nuestra onda, vamos a tomarlos, para poder trabajar mejor matemáticamente, vamos a tomarlos como que son simplemente una línea delgada por donde nuestra onda está atravesando. Esto lo realizamos para poder tener una simplificación y para poder desarrollar mejor nuestra parte matemática. Esta zona de Fresnel posee, para este modelo se toma en cuenta el modelo de propagación elipsoide, formada por las ondas generadas. Las zonas de Fresnel tendrán máximos cuando estén en nuestra parte central, es decir, en donde se van a encontrar nuestros objetos, posiblemente nuestros objetos que se están interponiendo en la disipación de nuestra onda. Y a medida que nos acercamos o al receptor o al emisor, vamos a tener un radio más pequeño. En este modelo se tomarán en cuenta los obstáculos que se encuentran entre el emisor y el receptor y consideraremos las pérdidas ocasionadas por las partes altas. Los parámetros que debemos tener en cuenta serán la longitud de onda, que deberá ser más pequeña que la dimensión de nuestro obstáculo. El efecto causado por obstáculos tipo filo de cuchillo es un importante problema de comunicación. En este trabajo, el mecanismo de propagación por diferentes trayectorias es estudiado cuando ondas de radio interactúan con objetos metálicos o dieléctricos. Los mecanismos que gobiernan al radio de propagación son complejos y diversos. Generalmente las pérdidas son atribuidas a los fenómenos de difracción, reflexión, refracción y dispersión, o sus combinaciones. Todo esto dependiendo de la banda de frecuencia utilizada y el medio atmosférico en el cual se están propagando nuestras ondas electromagnéticas. Este trabajo presenta un simple desarrollo explícito de la integral doble de Fresnel. Esta integral fue planteada por un físico chino llamado Xiongwei Chao, cuya resolución se obtiene por medio de técnicas de métodos numéricos, después de planteada la integral, y a cuyo planteamiento se llega a partir de desarrollos teóricos de carácter físico y matemático, recurriendo a la teoría de Kirchhoff, para predecir la atenuación electrónica o pérdidas en nuestra disipación de ondas. En este trabajo se considera solamente los fenómenos de difracción y reflexión para uno o dos filos de cuchillos. Es decir, cuando estamos propagando nuestra onda, se va a llegar un momento en que se va a encontrar con el obstáculo. Al encontrarse con el obstáculo, vamos a tener los dos posibles fenómenos que vamos a estudiar. El de reflexión, que ocurre cuando la onda se refleja sobre el objeto y es retransmitida hacia la parte interior de nuestra zona de Fresnel. Y el de difracción es cuando, dependiendo del tipo de material de nuestro objeto, nuestra onda se va a disipar en diferentes trayectorias. Entonces, seguidamente vamos a empezar con el análisis de nuestro proyecto. Bueno, entonces a continuación vamos a explicar nuestra formulación matemática del problema planteado. Ahora vamos con el procedimiento matemático.
Acá a la izquierda poseemos una figura en la cual vamos a sacar las constantes que se utilizarán en la ecuación principal para la atenuación de la propagación de la onda electromagnética. Entonces, tenemos ubicada la antena de transmisión, tenemos ubicada el filo de cuchillo, un filo de cuchillo 2 y la antena de receptora. En la figura podemos observar fenómeno de difracción con la atmósfera y podemos observar fenómeno de reflexión con la superficie terrestre. Entonces tenemos una distancia A, que va a ser la distancia desde la antena transmisora hasta el filo de cuchillo 1, una distancia B, que va del filo de cuchillo 1 al filo de cuchillo 2, una distancia C, que va del filo de cuchillo 2 a la antena receptora. Entonces, encontramos, la distancia se va a utilizar en esta parte de la fórmula, las distancias que van A, B, C, y tenemos entonces HT, que se utilizará en esta parte de la fórmula, tendremos HD1, que se utilizará en las fronteras de la integral H1 y H2, y HR va en la función de R. R está ubicado acá, R sub 0 y R sub 0 prima, R y R prima. R sub 0, ¿qué es? R sub 0 va a ser esta ecuación que será derivada para hallar R sub 0 prima, y R, igualmente tenemos esta ecuación y va a ser derivada para hallar R'. Entonces, después de realizar procedimientos matemáticos y métodos numéricos avanzados, operando la integral doble, tenemos que llegar a una integral en donde llegaremos a deducir por integrales de Fresnel. Entonces, tenemos que escribir las nuevas ecuaciones. No. Ya, escribí eso. Entonces finalmente solamente lo que cambian son las constantes y los coeficientes de reflexión o difracción. Entonces para sacar las conclusiones ya sobre el tema, sigue mi compañero. Bueno, para llegar a la parte final de resultados obtenidos, aquí podemos observar un ejemplo del resultado obtenido por los ingenieros Schneider y Luber del Departamento de Eléctrica de la Universidad Estatal de Pensilvania, donde se obtiene esta atenuación en valores de decibeles variando la altura del receptor, teniendo en cuenta estos parámetros, donde el primer filo de cuchillo va a estar ubicado a 8.000 metros, el segundo a 2.000 metros y la antena receptora a 10.000 metros. La altura de los filos de cuchillo, los dos, van a ser de 50 metros y todos los coeficientes de reflexión van a ser iguales a 0. Como conclusión se obtuvo una solución analítica de la integral doble de Fresnel. Esto se logró mediante el uso de métodos de análisis matemáticos relacionados con el cálculo de integrales dobles que se basaron en cambio de variables adecuados a la formulación del problema. Esto permitió a través del concepto de integral doble definida transformar dicha integral en integrales de Fresnel unidimensionales, fáciles de evaluar. De esa manera se consiguió la solución analítica y gráfica de la función integral planteada. Gracias. Feliz Navidad, velitas, profe.